La tarea habla acerca de las propiedades de los materiales ferromagnéticos y básicamente lo que tienen que hacer es dar solución a esas preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Es un cuestionario en el que tienen que darle solución, ¿verdad? Tienen que solucionarlo. Entonces eso lo pueden encontrar en cualquier libro de texto, ¿verdad? En máquinas eléctricas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, cualquier libro que tengan ustedes de máquinas eléctricas, busquen el tema y léanlo. O lo pueden encontrar en internet también, ¿verdad? Todas esas preguntas, ¿verdad? Entonces esa tarea la van a presentar el miércoles próximo, el miércoles 23 de septiembre, ¿verdad? Y la van a subir al campus virtual. Ahí voy a colocar la tarea y ustedes la van a subir, ¿verdad? Entonces, el miércoles a las 12 de la noche sería eh, el último minuto en el que la puedan subir, ¿verdad? Sí. Excelente. Buenas tardes, ingeniero. Excelente. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Algún formato en específico, ingeniero, para subir el cuestionario? No. Háganlo en su cuaderno de notas, o lo pueden hacer en hoja en blanco, o en su cuaderno de notas, ¿verdad? Contéstenlo y solo lo suben, ¿verdad? Contesten esas preguntas, ¿verdad? Tiene que ser a mano, ingeniero. Eh, Sería mejor que lo hicieran a mano, ¿verdad? Pero no, lo pueden hacer en computadora también, ¿verdad? También lo pueden hacer en computadora. Sí, no hay problema. Nombre y número de cuenta, ¿se lo ponemos en el documento o el nombre del documento que sea nombre y número de cuenta, ingeniero? Sí, como quieran, como quieran. No, ahí en el documento lo pueden agregar o le ponen como nombre la tarea, su nombre o el número de cuenta. Igual el campus virtual me da a mí la facilidad de ver quiénes la presentaron y quiénes no, ¿verdad? Rápidamente, ¿verdad? Y de saber su nombre también, ¿verdad? Entonces, siempre pónganle a las hojas, en la parte inicial, pongan su nombre y número de cuenta. Bien, entonces tienen hasta el miércoles para llenarles una pequeña tarea, ¿verdad? Solo para que se vayan familiarizando y algunos conceptos que nos faltaron de ver, ¿verdad? Ajá. Sí, también está esta tarea, está para el mismo día. Entonces, sí, Bien, está tengo una consulta. sí. Con respecto a si usted tal vez, como tiene otra sección, ¿verdad? De lunes y miércoles, ¿verdad? Ujú. A ver si conoce si es el mismo link, a ver si usted nos facilita el link para, no sé, por decirlo así, si tal vez no podemos estar a la hora, algún inconveniente o algo que se vaya de energía, o sea, poder aprovechar de Bueno, un, pues, no sé si me explico. sí es el mismo link, ¿verdad? Cada semana se sube el mismo link, pero a partir, tal vez la otra semana, o si no, en otras 2 semanas, voy a empezar a pasar lista. Entonces tienen que estar en su sección que corresponda, ¿sí? Porque voy a empezar a pasar lista. Tal vez a partir de la otra semana, ¿verdad? De hecho, aquí estaba viendo en el campus virtual que hay una opción para pasar lista, entonces yo creo que voy a usar eso, ¿verdad? Voy a probar. Vamos a probar hoy o vamos a probar la otra semana. Y, y ahí van a tener que firmar o me imagino que solo ustedes dan clic para ver, para pasar lista, ¿verdad? Sí, sí, entonces a partir de la otra semana, o si no la otra, la siguiente, voy a pasar asistencia, entonces sí tienen que estar en la sección que es. Si quieren volver a escuchar la clase, ese no hay ningún problema, solo se vuelven a meter al mismo link. Ah, ok. Es que, no sé, creo que la vez pasada habíamos mencionado un poco acerca de una sincronización de las dos clases, más o menos, para poder Bueno, aprovechar. yo creo que hay mucha gente, no creo que se pueda, fíjese, yo había pensado en unir las dos clases, pero hay mucha gente, más de alguno no va a poder, y sería contraproducente por esa persona, ¿verdad? Porque si no puede recibir la clase el miércoles, hay mucha gente, ¿verdad? No creo que todos puedan, ¿verdad? No creo que todos los 29 hay ahora, fíjense.
Entonces, no creo que todos puedan. Mejor nos vamos a quedar así, ¿verdad? Y si la única ventaja que van a tener es que si quieren volver a escuchar la clase, se pueden conectar un lunes o un miércoles, de acuerdo a cómo vayamos, ¿verdad? No, ahí tienen que ver ustedes cómo van las secciones, ¿verdad? Una siempre va a ver el tema primero que la otra. Ok. Y con respecto, ingeniero, yo preguntarte lo que no hablamos la vez pasada de hora de consulta. Creo que no sé si tenía esa No, no hay consulta, me tienen que mandar un correo, ahora si tienen consultas, manden un ¿verdad? correo. Ok, O si no lo preguntan al final de estas sesiones, ¿verdad? Al final siempre hay espacio para que puedan hacer consultas o preguntas, ¿verdad? Entonces al final me pueden preguntar, al final de que terminemos la presentación. ok. Excelente, ingeniero. Gracias. Bueno, si tienen preguntas, más preguntas. Una última cosa. Con respecto a la grabación de la clase, creo que usted dijo que no iba a grabar, pero no sé si nos puede permitir a nosotros, porque creo que tiene que dar un permiso para poder grabar. Ah, no sé, no, pero yo no veo nada aquí, no veo nada de esos permisos. Una plataforma. Solo se lo tienen que solicitar, ingeniero. Tienen que poner que van a grabar la clase y le va a salir la solicitud a usted para que usted la acepte. Bueno, si lo solicitan, yo aquí no tengo nada. Entonces no. ¿Alguien sabe dónde se hace lo de la solicitud para compañeros? En la actualización anterior de Zoom solo tenías que poner en record, en grabar y te aparecía, pero no sé ahorita. Ok, ok. Bueno, igual puede continuar para no atrasar al ingeniero. Voy a ir buscando y logro encontrar por aquí, lo digo, ingeniero. Ahí puedo levantar la mano para decir. Bien, bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, la última tema que vimos fue circuitos magnéticos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar viendo la parte de circuitos magnéticos. Y vamos a decir que un circuito magnético se define por todos estos conceptos que están enlistados aquí, miren. Entonces, el primero decimos que un circuito magnético está conformado por un núcleo de un material ferromagnético. Ahí en la tarea ustedes van a investigar qué es eso. Existen devanados, ¿verdad? Ya sea uno o varios, que es un conductor enrollado sobre una o varias partes del núcleo, ¿verdad? Sí, recuerden que a eso le llamamos bobina o devanado, ¿verdad? Así se le llama. Y también existe una corriente que produce el flujo magnético. Existe una fuerza magnetomotriz, reluctancia y permeabilidad, ¿verdad? Y también el último tema es inductancia mutua y autoinductancia, ¿verdad? Entonces, todo este vocabulario o todas estas palabras están relacionadas con un circuito magnético, ¿verdad? De hecho, todas ellas definen lo que es un circuito magnético. Bueno, entonces si ven, ya básicamente ya vimos, ya vimos todas las primeras cuatro, ¿verdad? Y solo nos faltaría ver los últimos dos conceptos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, hay que acordarse también que un circuito magnético generalmente, el más simple, ¿verdad? Lo pueden ver como aparece en esta figura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Es un núcleo de ventana, ¿verdad? De un solo devanado y con un entrehierro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es un circuito magnético, ¿verdad? Esa sería la figura más simple de un circuito magnético que nosotros podemos analizar, ¿verdad? Bueno, como mencionamos en la clase anterior, también el circuito magnético es muy similar al circuito eléctrico, ¿verdad? Muy análogo, ¿verdad? Donde la diferencia es que la corriente, que es un flujo de electrones, ¿verdad? En un circuito magnético nosotros decimos que es un flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? El voltaje que se define con V, nosotros en un circuito magnético lo definimos como fuerza magnetomotriz. Y después tenemos las reluctancias que dependen de el área, la longitud transversal, el área transversal, la longitud media y la permeabilidad.
Y de igual forma, miren que para calcular la corriente en este circuito de la izquierda, simplemente aplico la ley de voltaje de Kirchhoff, aquí una sola malla, y despejo para la corriente. Y es esta ecuación, miren, que es muy similar a lo que sucede en un circuito magnético, ¿verdad? Si quiero encontrar el flujo, también puedo aplicar las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Bueno, entonces comencemos y veamos lo que es dispersión de flujo e inductancia. Bueno, entonces comencemos enunciando la ley de Faraday. Tratemos de encontrar una ecuación que defina lo que es inductancia, y para eso necesitamos comenzar de la ley de Faraday, ¿verdad? La ley de inducción de Faraday, ¿verdad? Que dice que la integral de línea de un circuito cerrado este es el campo eléctrico, ¿verdad? Si se acuerdan un poco de teoría de electromagnetismo o de teoría de electricidad, ¿verdad? Se van a dar cuenta que este es el campo eléctrico. A todo esto de acá, del lado izquierdo, de hecho se le llama a la integral de línea cerrada del campo eléctrico por un diferencial de áreas, de hecho se le llama la fuerza electromotriz, ¿verdad? O el voltaje inducido, ¿verdad? Y se representa por una letra E, ¿verdad? Entonces la ley de Faraday dice que ese voltaje inducido va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo de el flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, el flujo magnético era la integral de área, ¿verdad? Del campo magnético por un diferencial de área, ¿verdad? Bueno, si arreglamos un poco esta ecuación, esta ley de Faraday, si la arreglamos un poco, si a esta parte izquierda, a toda esa parte izquierda le llamamos la fuerza electromotriz o el voltaje inducido, que se representa por la letra E, y si ustedes recuerdan esta ecuación de aquí, ¿sí? Esta ecuación de aquí, esto de acá, yo les dije que eso es el flujo, ¿verdad? Así definimos lo que es flujo magnético, ¿sí? Entonces, si sustituimos eso, ¿verdad? Vamos a tener una ecuación como esta que aparece aquí abajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Si ven el signo menos en voltaje, ¿verdad? En un voltaje, en una corriente, simplemente habla del sentido de la polaridad, ¿verdad? De ese voltaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Si hablamos de corriente, el signo menos lo que dice es que la corriente va en dirección contraria, ¿verdad? No es que es una corriente negativa, ¿verdad? Sí, eso tienen que saberlo, ¿verdad? Eso me imagino que ya lo saben, ¿verdad? Entonces, de igual forma, en un voltaje, el signo menos significa que el voltaje tiene polaridad diferente, ¿verdad? O sea, la polaridad es contraria a la que se tomó, ¿verdad? Entonces podemos omitir ese signo menos, ¿verdad? Porque el signo menos es simplemente la polaridad, ¿verdad? Es el sentido, dónde va más y dónde va menos. Entonces lo podemos omitir para simplificar un poco, y entonces esta integral, miren que aquí hay un pequeño detalle que se me olvidó mencionar. Esta integral es igual a n veces el flujo, ¿verdad? Porque si ustedes analizan el devanado, ¿se acuerdan que ayer o el martes lo analizamos y vimos que la corriente encerrada es N por I, ¿verdad? ¿Sí? Porque si ustedes analizan el devanado, ¿verdad? Que es un elemento eléctrico enrollado en un material ferromagnético, si nosotros hacemos una integral, ¿verdad? De área sobre esta área, ¿verdad? Sobre esta área, incluyendo al devanado, se van a dar cuenta de que n veces el flujo, lo que sucede ahí en esa integral de área, si nosotros vamos a integrar el área, entonces nos vamos a dar cuenta de que ahí lo que se va a ver en esa integral de área es n veces el flujo y no solo el flujo magnético. Bueno, como n es una constante, que es el número de vueltas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? N es el número de vueltas del devanado, entonces puede salir fuera de la integral, ¿verdad? Y por eso está ahí fuera. Y esta derivada entonces sería simplemente la derivada del flujo con respecto al tiempo.
Bueno, entonces fíjense que podemos definir flujo disperso. Podemos definir flujo disperso como alfa, ¿verdad? Y que va a ser igual a n por el flujo magnético, ¿verdad? Entonces, miren que esta ecuación, que es la ley de inducción de Faraday, ¿verdad? Donde dice que el campo eléctrico, perdón, el voltaje inducido, que es esta del lado izquierdo, va a ser igual a la derivada del flujo disperso con respecto al tiempo. Definiendo flujo disperso entonces como n veces el flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, fíjense que con esta ecuación que estaba encerrada, ¿verdad? Esta de abajo, podemos definir el concepto de inductancia, ¿sí? ¿Sí? Y podemos decir entonces que la inductancia se va a representar con la letra L y es el flujo disperso sobre I, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Una vez que definimos flujo disperso, podemos definir inductancia en función de ese flujo disperso. Y la ecuación que definiría inductancia es el flujo disperso entre la corriente que circula por la bobina, ¿verdad? Entonces, si nosotros en esta ecuación, vamos a ver, si nosotros en esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? En esta ecuación que tenemos aquí, sustituimos flujo disperso por la definición que habíamos dado antes, que es N por el flujo magnético, y trabajamos un poco esa ecuación, vamos a llegar a otra ecuación interesante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Esta ecuación me sirve para encontrar inductancia, ¿verdad? Pero en un dado caso de que no tenga flujo disperso, también puedo demostrar otra ecuación que también me sirva para encontrar inductancia, ¿verdad? Y esa otra ecuación es sustituyendo, en vez de colocar flujo disperso, voy a colocar N por el flujo magnético. Y si ustedes recuerdan, el flujo magnético en un circuito simple, ¿verdad? En un circuito ventana, un circuito magnético ventana, ¿verdad? Iba a estar dado por esta ecuación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Incluso ayer o el martes hicimos un ejemplo y estaba dado por esta ecuación, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, era una sola malla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan que solo era una sola malla y entonces el flujo se calculaba como la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia equivalente, ¿verdad? Solo que le llamamos reluctancia equivalente y aquí le vamos a llamar reluctancia total, ¿verdad? Pero esta ecuación nosotros la demostramos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, si yo en vez de colocar el flujo aquí, sustituyo esta ecuación, ¿sí? ¿Qué obtendría? Obtendría, miren que todavía no llego a esta, pero obtendría que L, yo no voy a escribir de otro color, obtendría que L es igual a la fuerza magnetomotriz por N, ¿verdad? Que no se nos olvide N, esta N de acá, miren, entre la reluctancia total, ¿verdad? O reluctancia equivalente, como le quieran llamar, ¿verdad? Con tal de que entiendan qué es, ¿sí? Luego le pongo doble línea para representarlo como reluctancia, ¿verdad? Bueno, entonces, pero si ustedes recuerdan, esta fuerza magnetomotriz, ¿se acuerdan cómo la definíamos? La fuerza magnetomotriz se define con N por I, ¿sí? Aquí me faltó esta I, miren. Vamos a ver, vamos a usar otro color. Esta I que está acá, no la había puesto porque tiene que ir multiplicando aquí, ¿verdad? Tiene que ir ahí abajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si recuerdan ustedes, fuerza magnetomotriz, nosotros lo definimos así, ¿verdad? ¿Sí? En la clase anterior definimos fuerza magnetomotriz como la integral de línea cerrada de la intensidad de campo magnético, perdón, y que también era igual a N por I, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo ya sustituyo eso, ven que se va a cancelar esta I, se cancela con esta I, y esta N se multiplica por esta N y por eso queda N cuadrado entre
la reluctancia total. Bueno, entonces esta ecuación es muy importante, así como la anterior, como esta otra también, ¿sí? Si quieren voy a borrar todo esto. Esta ecuación es muy importante y esta también, porque las dos me sirven para encontrar la inductancia de un circuito magnético, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? La puedo encontrar con el flujo disperso entre la corriente que circula por ese devanado o esta que también es muy importante, que incluso a veces es más fácil de utilizar, que es el número de vueltas al cuadrado de ese devanado entre la reluctancia total o la reluctancia vista desde el devanado, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren anoten ahí, ¿verdad? Esa es la reluctancia. Esa R total, ¿qué significa? Esa R total, más adelante lo escribo también, pero se lo voy a escribir aquí. Esa R total es la, o para darles un concepto que ya entienden, es la reluctancia de Thevenin vista desde el devanado, ¿verdad? El devanado que estén analizando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa sería la reluctancia. Ese sería esa R total, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces, de nuevo, me imagino que ya entienden bien el concepto de Thevenin. ¿Se acuerdan de resistencia de Thevenin? Entonces, lo mismo se aplica en circuitos magnéticos y aquí pueden calcular la reluctancia de Thevenin vista desde el devanado y con esa reluctancia más el número de vueltas al cuadrado pueden encontrar la inductancia, ¿sí? Bueno, creo que hay un ejemplo más adelante, sí, lo que sigue es un ejemplo. Entonces tratemos de desarrollar este ejemplo, ¿verdad? Miren que ya es un, no sé si tuvieron la oportunidad de estudiar del martes a hoy, pero miren, este ya ya nos estamos acercando a los problemas de examen, ¿verdad? Este es un núcleo, doble ventana, ¿verdad? Con doble entrehierro, ¿verdad? Dos entrehierros, ¿verdad? Y es tipo doble ventana, ¿verdad? ¿Sí? Sí, tiene un solo devanado y la permeabilidad, miren que la permeabilidad es infinita, ¿verdad? Lo que significa que no existe pérdidas de flujo, ¿verdad? Sí, no existen pérdidas de flujo magnético, o sea que todo el flujo que es generado por esta bobina va a circular sobre, sobre el núcleo, ¿verdad? Sí. Pero aquí hay dos entrehierros, entonces ahí sí van a haber pérdidas y aquí van a haber reluctancia, ¿verdad? Bueno, veamos qué pide. Dice inductancia en el devanado y la densidad de flujo B en el entrehierro 1, ¿verdad? Sí, entonces ahí habría que encontrar la inductancia en el devanado, o sea, L, ¿verdad? L, y la densidad de flujo B, o sea, el campo magnético, ¿verdad? Sí, me imagino que el libro así lo llama, ¿verdad? Densidad de flujo, entonces, pero al decir B sabemos, por lo menos yo lo llamo campo magnético, ustedes lo pueden llamar también densidad de flujo, ¿verdad? Pero al final la letra B es la que sabemos de lo que está hablando, ¿verdad? En el entrehierro 1, que es esto de acá, ¿verdad? Aquí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué les parece si primero lo primero que hacemos es necesitamos crear el circuito equivalente, ¿verdad? El circuito magnético equivalente de este núcleo, ¿verdad? De este núcleo con un devanado. Bueno, entonces aquí está el devanado, aquí hay una FEM, ¿verdad? ¿Sí? Con positivo arriba y negativo abajo por la polaridad, por la regla de la mano derecha y la polaridad de esa corriente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el flujo sale hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que el flujo sale hacia arriba y por eso es que la polaridad es positivo arriba y negativo abajo, ¿verdad? Como el núcleo es perfecto, o sea, la densidad, miren que la permeabilidad del núcleo es infinita, ¿verdad? Entonces, ven que la permeabilidad del núcleo es infinita, ¿verdad? Entonces,
este núcleo es perfecto, ¿verdad? Entonces no existe ninguna reluctancia. No existe ninguna reluctancia por el material ferromagnético, ¿verdad? Y la única reluctancia que hay son gracias a los entrehierros que están aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí lo voy a dibujar bien. Esta es una reluctancia por el entrehierro y aquí está la otra reluctancia, ¿verdad? Entonces si quieren... pero vamos a ver, aquí puedo hacer línea recta. Entonces voy a... Entonces aquí está la otra. Y aquí está la reluctancia, ¿verdad? La otra reluctancia, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes lo hacen ahí mejor, ¿verdad? Que les quede mejor. Pero este sería el circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les parece? Miren, solo hay dos reluctancias, ¿verdad? Entonces ahora la pregunta sería, ¿qué valores tienen esas dos reluctancias, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces R1 le podemos llamar y a la otra le podemos llamar R2, ¿verdad? O RG2, ¿verdad? El libro le gusta darle el valor de G a lo que es entre hierro, ¿verdad? RG1 y RG2, ¿verdad? O R1 o R2, ¿verdad? Como ustedes quieran, ¿verdad? Si eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es calcular correctamente esos valores. Bueno, entonces me imagino que en el siguiente slide voy a borrar esto, entonces espero que hayan tomado nota. En el siguiente me imagino que estarán los valores de esa reluctancia, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que verlos por parte, ¿verdad? Bueno, aquí está el circuito equivalente, ¿verdad? Ese es el circuito equivalente que he dibujado. Si quieren voy a copiar esto. Y veámoslo por partes. Entonces lo primero que habría que ver es el circuito equivalente, que es ese que está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, miren que es exactamente como yo lo había dibujado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces el flujo magnético generado por la bobina, por el devanado 1, ¿verdad? Entonces se divide en dos, ¿verdad? Uno que va sobre esta reluctancia y el otro que va sobre esta reluctancia. Ven cómo esas dos reluctancias están en paralelo, ¿verdad? Sí, sí, se ve claramente que esas reluctancias están en paralelo. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? Encontrar la inductancia en el devanado, ¿verdad? Bueno, esa inductancia, por las ecuaciones que acabamos de definir, es igual al flujo disperso entre I, o también puedo usar la otra ecuación que dice que es igual a n cuadrado sobre la reluctancia total, ¿verdad? ¿Sí? Acabamos de definir estas dos ecuaciones, ¿verdad? Las acabamos de demostrar y las acabamos de definir, ¿verdad? Entonces las podemos utilizar. ¿Cuál voy a utilizar? La que ustedes quieran, ¿verdad? La que se les haga más fácil, ¿verdad? Van a llegar a la misma respuesta ambas, ¿verdad? Ambas tienen que llegar a la misma respuesta. Pero veo que con la primera tendría que calcular este flujo disperso, ¿verdad? Tendría que calcular, acordarme de cuál es la ecuación de flujo disperso y después calcularlo, ¿verdad? Que no hay ningún problema, ¿verdad? Pero es un poco más de trabajo, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Entienden en lo que les quiero decir? O sea, si ustedes quieren usar, no, yo quiero usar esa primera ecuación, pues lo pueden usar y van a llegar a la misma respuesta, ¿sí? Solo que hay que acordarse que entonces que el flujo disperso, que dijimos que era igual a n por el campo, el flujo magnético, por el flujo magnético, ¿sí? Entonces habría que calcular este flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Ahora me parece más fácil utilizar la segunda, me parece un poco más fácil, o por lo menos yo tengo más práctica, calcular, porque aquí este n, número de vueltas, ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Sí? N cuadrado, y solo habría que calcular entonces esta reluctancia equivalente vista desde el devanado, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo calculaban la reluctancia Thevenin? Entonces ustedes decían vista desde aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces yo creo que no es tan difícil, es un problema fácil, ¿verdad? Entonces ustedes ven que esta reluctancia equivalente o reluctancia total va a ser el paralelo de estas dos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces veamos qué es cada una de estas y eso lo vamos a hacer con estas ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí?
Sí, entonces encontramos, recuerden la ecuación de, bueno, aquí ya está demostrado cuáles son, ¿verdad? ¿Cuál es el valor? Pero acordémonos de la ecuación de reluctancia, ¿verdad? La reluctancia dice que va a ser igual a la longitud media, ¿verdad? Entre mu por el área transversal, ¿verdad? ¿Sí? Y estamos hablando del entrehierro, entonces veamos, analicemos el entrehierro, ¿verdad? Miren que el entrehierro tiene una longitud media, ¿verdad? Una longitud, sí, media, G1, que aquí le llama, ¿verdad? ¿Sí? G1, de esta es la distancia, y el segundo tiene una longitud media, esta de aquí a aquí, que es G2, ¿verdad? Mu, ¿se acuerdan que la permeabilidad que se usa en el entrehierro es la permeabilidad del aire, ¿verdad? ¿Sí? Entonces mu 0 y el área transversal sería el área transversal de esta parte de acá, ¿verdad? De esta parte de acá, ¿sí? Sería área transversal del rectángulo que se forma transversal a la dirección del flujo, ¿verdad? El flujo va en esta dirección, entonces transversal a esa dirección, habría que hacerlo un poco en 3 dimensiones y verlo así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense que R1, entonces lo podemos escribir como G1 entre mu sub 0 por A1, ¿verdad? Y R2 lo podemos escribir como G2 entre mu sub 0 por A2, porque esas son las dimensiones del núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Esas son las dimensiones del núcleo. Miren. Aquí dice, miren, área A2 y área A1, ¿verdad? Entonces, está bien, ¿verdad? Está bien. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que con eso, vamos a ver, este diría antes. Con eso podemos calcular la reluctancia equivalente, ¿verdad? Esa de aquí, esta que estoy mostrando aquí, ¿verdad? Con esta ecuación. Miren que aquí están las dos ecuaciones que les acabo de mencionar. Entonces, esa reluctancia equivalente simplemente sería el paralelo de estas dos, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que si se van por el otro camino, ¿verdad? Que sería utilizar esta ecuación que está aquí, esta primera ecuación, ¿verdad? Utilizar esta ecuación, también van a llegar a lo mismo, ¿verdad? Porque ¿se acuerdan que utilizando esa ecuación, este flujo disperso dependía del flujo magnético y ese flujo magnético también demostramos en una ecuación que es igual a la fuerza magnetomotriz entre la reluctancia total. Entonces, al final es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Solo que toma un poco más hay un poco más de procedimiento en tomando la ecuación que está encerrada en rojo, ¿verdad? Pero al final van a llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Bueno, entonces la inductancia en el devanado sería eso, ¿verdad? N cuadrado entre el paralelo de R1 con R2, ¿verdad? Entonces hacen el paralelo, ¿verdad? De esas dos y lo pueden dejar todo expresado en función de esto de aquí, ¿verdad? En función de estos parámetros de aquí. No sé si aquí está la respuesta. Sí, aquí está, miren. Aquí está. ¿Sí? Miren que yo creo que esto lo tomé de un libro de texto, ¿verdad? Sí, de uno de los dos. Puede ser Stephen Fitzgerald o Fraile Mora, no recuerdo cuál.